Hola, Dios te bendiga. Mi nombre es Ruth Montero y hoy vamos a hablar sobre el atributo de Dios y es sobre su justicia, porque Dios es justo. La justicia es la norma recta como la acción ordenada y justa, ¿verdad? También significa correcto, rectitud, equidad, piedad, ¿verdad? Y de inmediato vamos a leer en el Salmo 19, versículo 7, y dice de la siguiente manera: La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Amén. Aquí vemos cómo afirma que la ley de Dios es perfecta, puesto que Dios mismo es justo. Amén. Todo lo que Él hace es justo y recto. Él no puede obrar contra su naturaleza justa. La justicia implica que Dios hará frente a los pecados de la humanidad de una manera justa y equitativa, ¿verdad? Porque a veces pensamos y decimos, pero si Dios es justo, si Dios es bueno, ¿por qué permite tantas cosas en nuestras vidas, verdad? ¿Por qué permite que a tantas personas buenas, personas inocentes, le pasen cosas terribles? Pero déjame decirte que el pecado tendrá siempre consecuencias y somos pecadores, todos somos pecadores, ¿verdad? Solamente el Señor Jesús, con su sacrificio y su gracia, nos ha limpiado con su sangre, nos ha hecho diferente. El pecado tendrá siempre su consecuencia y vamos a leerlo en el libro de Romanos, capítulo 6, versículo 23, y dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Usted tiene la libertad de escoger entre dos amos, pero no está en condiciones de regular las consecuencias de su elección. Por ejemplo, cada uno de estos amos paga con su moneda. La paga del pecado es muerte. Eso es todo lo que nos ofrece el pecado. Y una vida sin Cristo, sin Dios. Pero la paga de Cristo es vida eterna, una vida nueva con Dios, que empieza aquí en la tierra y continúa por siempre con Dios en la vida eterna, ¿verdad? En el libro de Efesios, capítulo 2, versículo 8 y versículo 9 nos dice de la siguiente manera. El versículo 8 dice: porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. El versículo 9 dice: no por obras, para que nadie se gloríe. En estos versículos, ¿verdad? Leemos que Él nos salvó por su gracia. La gracia significa que es un favor inmerecido, no merecemos ser salvos, porque somos pecadores, ¿verdad? Pero también nos dice que no es por lo que nosotros hayamos hecho, porque hay personas que se justifican diciendo, pero yo no hago tal cosa, yo siempre soy una persona sana, yo no hago esto, yo no hago lo otro, yo parezco cristiana, a mí lo que me falta es ir a la iglesia, pero no es por obra, para que nadie se gloríe, ¿verdad? Es por la gracia del Señor, un favor inmerecido que Él ha hecho para con nosotros. Pero nosotros tenemos que aceptarlo como Salvador, a Él como un Salvador personal. Tenemos que dejar atrás el pecado para que Él pueda obrar en nosotros, ¿verdad? Por esto es que aunque los malos prosperen en esta vida, al final se manifestará la justicia de Dios. Y para eso vemos en el Salmo 37, versículo 28 y versículo
hasta el versículo 33, que dice de la siguiente manera: porque Jehová ama la rectitud y no desampara a sus santos. Para siempre serán guardados, mas la descendencia de los impíos será destruida. El 29 dice: los justos heredarán la tierra y vivirán para siempre sobre ella. La boca del justo habla sabiduría y su lengua habla justicia. El 31 dice: la ley de su Dios está en su corazón, por tanto, sus pies no resbalarán. El 32 sigue diciendo: acecha el impío al justo y procura matarlo. El 33 dice: Jehová no lo dejará en sus manos, ni lo condenarán cuando le juzgaren. Amén. Vemos en esta lectura que la justicia de Dios implica más que el simple hecho de que Él sea personalmente justo. Implica, ¿verdad?, que nosotros también tenemos que ser justos, ¿verdad?, para que Él nos vea, para que Él nos cuide, para que Él nos defienda con su justicia. También en el libro de Isaías, en el capítulo 61, el versículo 8 y el versículo 9 dice así. El 8 dice: porque yo, Jehová, soy amante del derecho, aborrecedor del latrocinio para holocausto. Por tanto, afirmaré en verdad su obra y haré con ellos pacto perpetuo. El versículo 9 nos dice: y la descendencia de ellos será conocida entre las naciones, y sus renuevos en medio de los pueblos. Todos los que le vieren, todos los que los vieren, reconocerán que son linaje bendito de Jehová. Bueno, leemos que su justicia ha estado patente cada vez que ha cumplido las promesas, ¿verdad? Dios ha cumplido las promesas que le ha hecho a su pueblo en sus pactos. Así hemos leído y nos hemos dado cuenta de que Dios siempre ha cumplido todas sus promesas. En el libro de Romanos, en el capítulo 1, desde el versículo 18 hasta el versículo 20, vamos a leer. Dice de la siguiente manera: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. El 20 dice: porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y su deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas. Amén. En esta lectura, el apóstol Pablo dijo claramente que el pecado recibiría su justa retribución sin favoritismo. También leemos en el libro de Romanos, capítulo 2, versículo 2. Capítulo 2, versículo 2 al 6. Dice de la siguiente manera: mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. ¿Y qué piensas esto? ¿Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios? ¿O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesorarás para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo,
y la revelación del justo juicio de Dios. El 6 dice, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Gloria a Dios. En esta lectura que acabamos de leer, vemos que el hecho de juzgar a los demás cuando nosotros somos culpables de diversos pecados es injusticia, ¿verdad? También es injusticia cuando no nos vemos desde el mismo punto de vista de Dios y mostramos esa falta, esa falla nuestra en nuestras actitudes o acciones. Estamos actuando con mucha injusticia. Somos injustos. Los seres humanos somos injustos. La justicia de Dios es perfecta. En conclusión, Dios es justo por naturaleza y aplica esa justicia a todo lo que hace. Así nosotros también tenemos que hacerlo, porque Él espera que tú y yo también seamos justos. También no voy a dejar pasar esto. En Romanos capítulo 2, versículo 11 dice, porque no hay acepción de personas para con Dios, ¿verdad? Todos los que amamos a Dios también debemos tratar a los demás de una manera justa y sin favoritismo personales, porque el favoritismo personal es injusticia. Tenemos que ser justos porque la justicia es equitativa. Amén.